las enormes oportunidades que han tenido las Californias y la enorme riqueza y el enorme esfuerzo, aún de los caciques y de los que se quedaron con las riquezas, pero que abrieron las minas, que lo que ha significado el Valle de San Quintín en el descubrimiento de la agricultura, ¿no? El tema de la industrialización y el tema histórico, que creo que él dice, no me crean a mí, él dice, lo tengo súper fresco, que en Mexicali comenzó el tema de la industria de la vida nocturna, más que en Tijuana, en Mexicali. Después lo que pasa es que se llevan el negocio, y así se llamó de origen el caliente, ¿cómo se llama? Sí, el agua caliente. El agua caliente, que además es de comienzo un casino pero más que nada con los aguas termales. Aguas termales y las carreras de caballo. Pues, y cómo lo cuentan, ¿no? Y cómo se lo llevan a Tijuana el negocio desde Mexicali. Eso para mí fue un descubrimiento. Y luego como el que más dinero ganaba, que fue un gobernador muy particular, decidió poner la capital en Mexicali. Lo he estado leyendo, paseando por aquí o viajando para acá. El otro con México, una emoción. sí. El otro México se llama. Ricardo Rafael. Le puso ese título porque ya había un autor baja californiano que hizo. Sí, el periodista Jordán. Sí. ¿No? Y lo refiere. Y él dice, yo he tomado prestado el nombre de lo que Jordán escribió. De la otra baja. La otra baja, ¿no? Igual el otro México. ¿El otro México? Es el mismo título que lo puso. Él mismo lo dice. Entonces ahora estuvo planeado estos días de marzo, que yo siempre viajo porque se ocupa alrededor del 8 de marzo. Estuve la semana pasada en Hermosillo y en Nuevo León, en Saltillo, con las compañeras periodistas también. El resto las encuentran en la calle. Entonces estamos hablando de que hay violencia institucional y violencia callejera, donde las mujeres siguen siendo vulnerables, ¿no? A mí me gusta hablar de víctimas. Son vulnerables porque salen a la calle con menos herramientas que los varones de la sociedad civil. ¿O cuántos serán? Y es que como no sabemos cómo son las cifras oficiales, nos las inventan, nos cuentan el cuento que quieren. Pero en la investigación que está haciendo la Cámara ahora y el Observatorio de la sociedad civil acerca de la violencia contra las mujeres, se ha corrido esta cifra. Y aparecen las mujeres asesinadas con mucha crueldad en la calle, en los espacios públicos. Son resultado de los famosos fuegos cruzados y víctimas secuestradas y maltratadas y desaparecidas, 5.000 desaparecidas. Hay este gobierno. Casi siempre hablamos de la violencia contra las mujeres y no de las desaparecidas. Que en esta época de este gobierno ha crecido enormemente para el caso de las mujeres. Y en algunos lugares especiales, que es el norte del país. Tamaulipas, Baja California, segundo lugar, Sinaloa, ¿no? Y Juárez, que ha sido el tema emblemático y el pretexto porque nos hace sentir felices, decir, solo matan a las mujeres en Juárez, qué bueno, a mí no me va a pasar. ¿Se acuerdan en el SIDA? Uno siempre decía, bueno, lo del SIDA es lo de los homosexuales, por lo tanto todos los aquí presentes son una inmensa mayoría. O porque los de closet o las de closet luego no lo confiesan, decíamos, a mí no me va a pasar. Lo mismo sucedía a la hora que corrimos la cortina, ¿no? Y empezamos a ver la violencia. Era muy cómodo pensar que se asesina a las mujeres en Ciudad Juárez,
nada más, ¿no? Es ahí donde Esther Cano, que ya se murió, fue quien las empezó a contar y empezó a leer profundamente y dio la voz de alarma y dijo: las mujeres las están matando, y las están matando con una crueldad poco común, encontradas en las vías del tren, enterradas en lomas de poleo, ¿se acuerdan? Y bueno, cuando echamos luz ahí, pues nos dimos cuenta del tamaño del problema, y digo echamos luz y nos dimos cuenta porque fueron montones de organizaciones de mujeres, montones de organismos internacionales, todos han venido a Juárez. Y echamos luz y empezamos a contar lo que pasaba en Juárez. Entonces el primer caso reciente que conocemos de violencia contra las mujeres, aunque esta data de toda la historia de la humanidad. Y hay un libro reciente muy interesante de ver cómo las mataban en México, en la colonia, sacada de los documentos de las iglesias. 2005. Y se empezó a extender la idea de ver qué estaba pasando, y cuando Marcela hace la investigación en la Cámara de Diputados, podemos entonces tener una fotografía nacional. Y entonces pituca. Resulta que a lo largo de los años, 25 años estudiamos, y ahora tienen 3 más estudiados. El que tiene primero y segundo lugar en asesinato de mujeres es Estados Unidos. ¿Cómo primero y segundo lugar, perdón? Cuando tú haces la estadística y dices ¿dónde hay mayor frecuencia de asesinatos? Que es un poco terrible, ¿verdad? Pero y tú haces la fotografía. Hicimos una investigación de 2005, 25 años para atrás. Encontramos en los porcentajes que se cuentan el número de mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres. Es como si mucho más el CIDE en amas de casa, porque los maridos tienen prácticas sexuales muy riesgosas. No por estar con prostitutas, sino por estar con hombres, y eso que dice Ana Luisa Ligori, que es la que hizo la investigación, eso les molesta mucho a los hombres, ¿no? Pero la práctica del bisexualismo se ha podido probar gracias a las investigaciones del SIDA, ¿no? Es decir, bueno, son como cosas que pasan con los humanos y las humanas, solo que no nos gusta decirlas en voz alta desde la época del Imperio Romano. Entonces, en el asesinato de mujeres, nos gustaría pensar uno, muy jóvenes, que tienen un alto riesgo porque no conocen las ciudades y trabajan en las maquilas, las prostitutas, las provincianas, qué sé yo, en las grandes ciudades. Y a la hora de la investigación lo que vimos es que son asesinadas las mujeres de todas las clases sociales, de todas las ciudades, de todas las edades, de todos los colores físicos, de todas las particularidades étnicas y de todas las actividades. Y esta idea de que en la maquila, en Juárez, eran las de mayor riesgo, ¿no? Pero resulta que Esther decía, pues el 60% de las que han asesinado hasta que a Esther le tocó ver, pues eran las amas de casa, no eran las trabajadoras de la maquila. Algunas que coincidían que eran las trabajadoras de la maquila, pero a la que asesinaba a su marido, ¿no? No era la que iba caminando por la calle sin luz, ¿no? Esta idea de que son los lugares donde no hay luz. No, la investigación dice que donde no hay luz y donde sí hay luz. Y concluye la doctora Lagarde y dice, y así define feminicidio, que hoy se está discutiendo si se tipifica o no. Bueno, esto es un crimen de Estado donde el Estado no asegura la protección para las mujeres. No previene, y es una responsabilidad de la sociedad, porque la sociedad lo consiente. Y extiende el concepto, y Marcela dice, y menciono a Marcela porque la primera vez que hubo una geografía del asesinato de mujeres, traducido al castellano como femicidio y no feminicidio, lo hicieron las mujeres en un tribunal en Bruselas en el año de 1976. Y Diane Russell y otra compañera
hacen una geografía y es la primera vez que dicen en todo el mundo, ¿no? Asesinan a las mujeres. ¿Dónde está el escándalo histórico más grande? El asesinato de las mujeres, ¿no? Sí. Que consentido por la sociedad, castigadas porque pensaban con la cabeza, ¿no? ¿Qué tal? Castigadas porque se metieron a la medicina, que era un campo de los hombres, y entonces las castigaron y las asesinaron en serie. 15.000 más o menos han sido contabilizadas por la historia, las feministas lo han contabilizado. Entonces, dice Marcela, yo preguntaría, ¿y por qué dicen que la sociedad lo consiente? Bueno, entonces podemos empezar por el principio. A veces no tenemos tiempo, pero el 8 de marzo es para reflexionar de esas cosas. Ayer me hubiera gustado más agresividad con el locutor. Sobre todo cuando la enviada de la Procuraduría del Estado de Baja California dice, hemos hecho todo, el señor procurador está muy preocupado, las mujeres reciben un trato digno en todas las agencias de delitos sexuales y investigamos. Nunca dijo cuántos tienen en la cárcel, porque no tienen, ¿no? Porque además no es privativo de Baja California en ningún lado. Dice Marcela, en el fondo de su corazón no me contesten. Hombres y mujeres aquí presentes. Todas y todos pensamos que las mujeres valemos menos que los hombres. Entonces, la violencia contra las mujeres se da en sociedades desiguales, donde las mujeres tienen poco valor social y donde el resto de la sociedad lo consiente. Están convencidas y convencidos de que debemos ser corregidas y transgredidas, que debemos ser obedientes, que debemos ser de acuerdo con una imagen de mujer que está organizada en la sociedad. No podemos ser transgresoras de las leyes escritas en las letras, ¿no? ¿Qué significa cuando decimos decencia de las mujeres? Pues tenemos un globote, ¿no? Con un montón de cosas. ¿Qué es la decencia en las mujeres, no? ¿Y qué es la indecencia? Tenemos un globote. Y nosotras lo repetimos. ¿Quiénes principalmente? Entre otras, las maestras y las periodistas. Si las periodistas, porque yo llegué aquí hace casi 20 años llamando la atención, no que se volvieran feministas ni militantes, si fueran capaces solo de contar la realidad con otro criterio, con un criterio menos prejuiciado, con un criterio más abierto, con un compromiso mayor de contar lo que pasa en la realidad, o sea, donde nos movamos vamos a ver mujeres que están participando en la sociedad. Si vamos a hablar de una huelga, pues que hay hombres y hay mujeres y qué pasa. Decía la Colilá que cuando hubo un zafarrancho de ese en las cárceles, que hubo uno aquí muy terrible hace como 15 años o más, ¿se acuerdan? Que entró Colilá a la cárcel, que en ese momento se acordó del taller y decía, yo voy a averiguar si hay mujeres en la cárcel. Y tanto que descubre Colilá que en esa cárcel estaban no vistas, medio ocultas, estaban encerradas, podían haberse ahogado, porque creo que hubo un pequeño incendio y ella llegó y además vio cómo salieron por el techo, o ayudó, o mandó pedir que alguien ayudara, yo no lo recuerdo con exactitud. Pero luego Colilá escribió un pequeño libro de historias contando cómo montones de mujeres estaban en la cárcel por haberse robado 1 kilo de tortillas o alguna cosa insignificante, pan. Como si habláramos del siglo XIX, la Colilá encontró esas historias. Pero como es tan terrible la oposición a que las mujeres seamos seres independientes y completas, resulta que nos vamos de ese compromiso con mucha frecuencia. A las feministas militantes les pasa una cosa distinta. Se resuelven a sí mismas y empiezan a ver que se construyen cosas en